¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, vamos a empezar a hablar estamos en Biología 2, vamos a empezar a hablar un poquito de tejidos. Ustedes saben que los tejidos básicos son epitelial, conectivo, muscular y nervioso. Y a su vez, dentro de ellos hay muchas subdivisiones. Pero a grandes rasgos, esos son los tejidos que tenemos en el cuerpo humano. Y entonces vamos a definir primero tejido. ¿Qué es un tejido? Hay muchas definiciones. Podemos decir que los tejidos son materiales biológicos constituidos por un complejo conjunto con un complejo conjunto y organizado de células. Ahí está, un conjunto de células de uno o varios tipos distribuidas regularmente en base a su comportamiento fisiológico y su origen embrionario. Entonces, repito, un tejido los tejidos son materiales biológicos naturales constituidos por un conjunto complejo y organizado de células, de uno o varios tipos de ellas, distribuidas las mismas, o sea, esas células distribuidas regularmente con un comportamiento fisiológico coordinado entre todas ellas y un origen embrionario común. Bueno, eso es una definición de tejido. Podríamos decir más sencillo que un tejido es un conjunto de células interconectadas unas con otras que cumplen una función determinada. ¿Cómo se llama la ciencia que estudia los tejidos? Se llama histología, con H. Histo, tejido, logía, ciencia, tratado o estudio. Nosotros en el lenguaje común usamos la palabra a veces pulpa, a veces decimos carne, a veces decimos ternilla. Bueno, si lo pasamos al lenguaje de los tejidos, pulpa es sinónimo de parénquima. Por ejemplo, el parénquima hepático. Cuando decimos carne en la vida común, si lo pasamos al lenguaje del tejido, de la histología, es tejido muscular. Y cuando hablamos de ternilla, nos estamos refiriendo al tejido cartilaginoso. En el desarrollo de la evolución, solamente algunos reinos han logrado desarrollar la pluricelularidad. De estos últimos se reconoce la existencia de tejidos, a saber, se reconocen dos. De estos se reconocen dos, que son en las plantas vasculares, los tejidos en las plantas vasculares y en los animales. Bien, muy bien. Se admite también que hay verdaderos tejidos en las algas pardas, y dentro de estos grupos los tejidos son esencialmente tejidos homólogos, homo igual, pero son diferentes de un grupo a otro, y tanto el estudio y la descripción son totalmente independientes. Por eso se distingue una histología vegetal y una histología animal. Nosotros en primer lugar vamos a hablar, nos interesa la histología animal, ¿verdad? Vamos a decir, en cuanto a la composición de los tejidos, que en los animales en los animales estos componentes celulares están inmersos, o sea, todas las células están inmersas en una matriz extracelular, más o menos extensa, y que tiene características particulares en cada uno de los tejidos.
Generalmente, esta matriz es generada por las propias células, que componen el tejido, ¿verdad? Y por lo que se dice que los tejidos están constituidos por un componente celular y en algunos casos por por algún componente extracelular. O sea que en un tejido hay componentes celulares y componentes extracelulares. El tejido es uno de los niveles de organización biológica situado entre el nivel celular, que está en el escalón inferior, y el nivel del órgano, que está en el escalón superior de la organización. Repito, el nivel celular está en el nivel más bajo y el nivel del órgano está en el nivel más alto de la organización. Ya dijimos que la disciplina de la biología encargada de estudiar los tejidos orgánicos es la histología. Existen más de una centena de tejidos diferentes en los animales y algunas decenas en los vegetales. Pero la inmensa mayoría son tan solo variedades de unos pocos tejidos fundamentales. Lo que yo les dije, están en el ser humano, están esos 4 tejidos, y de ahí hay muchas variedades y subvariedades. La estructura íntima de los tejidos escapa a la vista, por lo cual se usa un microscopio para poder visualizarla. Y no solamente el microscopio, sino que hay que hacer coloraciones de los tejidos para poder ver bien las células, su forma, su contorno, su núcleo, etcétera, etcétera, cómo están dispuestas. Es decir, no basta la vista, sino microscopio, coloración de tejidos y también después el ultramicroscopio para profundizar. En cuanto a la complejidad de un tejido, el tejido puede estar formado por células de una sola clase, es decir, todas iguales, o varios tipos de células, pero siempre dispuestas en forma ordenada y siempre vinculadas una con la otra. Es decir, ¿se acuerdan de la definición de sistema? Conjunto de elementos relacionados entre sí con un fin determinado. Bueno, eso es un tejido también. Las distintas células que lo componen están totalmente interconectadas unas con otras. ¿Qué más? El grado de especialización de los tejidos varía tanto en lo funcional como en lo estructural. Según su origen embriológico, pueden clasificarse 2 grandes grupos. Repito, según el origen embriológico. Unos son los tejidos especializados y otros son los tejidos no especializados. Las células que forman parte de un tejido se especializan mediante procesos complejos. La diferenciación celular está controlada por distintos mecanismos. Estos mecanismos son de regulación de la expresión génica, ¿verdad? Y, por ejemplo, como mecanismo de regulación de la expresión génica, está el control genómico, que ya hablamos en clases anteriores, el control transcripcional, ¿te acuerdas la transcripción? El control post-transcripcional, después venía la traducción, bueno, aquí está el control traduccional y también el control post-traduccional. Muy bien. Yo recién dije que los tejidos fundamentales, según su origen embriológico, se podían clasificar en tejidos especializados y no especializados, ¿verdad?
Los especializados son el tejido muscular, por ejemplo, tejido muscular, y dentro del tejido muscular tenemos el muscular liso, el muscular estriado o esquelético, y el otro, el muscular cardíaco, el famoso tejido cardíaco. Ese es uno de los tejidos especializados. Otro tejido especializado es el tejido nervioso, que está formado por neuronas y neuroglia. Y dentro de los tejidos no especializados tenemos tres. Uno de ellos es el tejido epitelial, que a su vez se subdivide en epitelio de revestimiento, en epitelio glandular y en epitelio sensorial. Repito, epitelio de revestimiento, glandular y sensorial. Todo dentro del tejido epitelial. Luego están los tejidos de quitina o exoesqueleto. Y en tercer lugar, el tejido conectivo o conjuntivo. Bueno, dentro del tejido conectivo o conjuntivo hay varias ramas. Uno es el tejido laxo, otro es el tejido adiposo, o sea, la grasa, otro es el tejido reticular, otro es el tejido elástico, otro es el tejido cartilaginoso. No confundir, la gente dicen tejido conjuntivo o conectivo. Sí, es un tejido conectivo o conjuntivo, pero dentro de ellos está el tejido cartilaginoso. Luego está el tejido óseo, o sea, los huesos. Luego está el tejido hematopoyético, o sea, la sangre. Y luego está el tejido cromosómico. ¿Se acuerdan que hablamos de los cromosomas, de los genes, en clases pasadas, de los cromosomas, de los genes, del locus, del cariotipo, los distintos tipos de cromosomas, etcétera, etcétera? Y los cromosomas fueron unidos, se vinculan unos con otros y forman también un tejido, ¿no? Y también les quería decir algo más. Les quería decir que, repito, los tejidos fundamentales son cuatro. El epitelial, cuya función principal es cubrir la superficie externa de nuestro cuerpo y también las cavidades internas. Tejido epitelial es el que vamos a ver primero. El tejido conectivo o conjuntivo tiene su función principal, es unir y soportar los tejidos del cuerpo. Es como que soporta. Luego está el tejido muscular, que se ha especializado para conseguir un correcto funcionamiento, un correcto funcionamiento mecánico de la energía química, mediante la interacción de las proteínas contráctiles como la actina y la miosina. Por ejemplo, el tejido muscular es nuestro corazón, obviamente, ¿no? Y luego también vamos a ver el tejido nervioso. La función del tejido nervioso es percibir diferentes tipos de estímulos, ya sean mecánicos, ya sean químicos, ya sean térmicos. Luego los tiene que traducir en señales, luego los tiene que traducir en señales eléctricas para su conducción del organismo. Existe también, todo esto es referente a los tejidos humanos, ¿verdad? Que son los que a nosotros nos interesan. Pero a título informativo, quiero decir dos palabritas sobre los tejidos vegetales.
Los organismos eucariotes tienen los siguientes tejidos. Tienen un tejido de crecimiento llamado meristema o tejidos meristémicos. Y tienen por función la de dividirse por mitosis en forma continua. Se distinguen dos, los meristemas primarios, que están ubicados en las puntas de tallos y raíces, encargados de que el vegetal crezca en largo, o sea, crezca en longitud. Luego están los meristemas secundarios, responsables de que la planta crezca en su grosor. Y a partir de las células de los meristemos, derivan todas las células de los vegetales. Entonces, uno es el tejido de crecimiento en los vegetales. También en los vegetales hay un tejido protector que se llama sistema tegumento o integumentario, según se quiera, y está formado por células que recubren la parte externa, o sea, el exterior. Y los tegumentos son de dos tipos. Uno es la epidermis, formada por células transparentes que cubren las hojas, y los otros, las hojas y los tallos jóvenes, perdón, y el otro es el súber o corcho, que tiene este súber o corcho, tiene células muertas de gruesas paredes, y están donde, alrededor de las raíces viejas, de los tallos gruesos y los troncos. También los vegetales tienen un tejido de sostén que poseen células con gruesas paredes de celulosa y de forma alargada, y que le dan rigidez al vegetal. Son abundantes en las plantas leñosas como los árboles y los arbustos, y muy reducidos en las plantas herbáceas. También tienen un tejido parenquimático formado por células que se encargan de la nutrición, y los principales son el parénquima clorofílico, cuyas células son ricas en cloroplastos para hacer la famosa fotosíntesis, y tienen también un parénquima de reserva con células que almacenan sustancias nutritivas. Tienen también un tejido conductor que está formado por células cilíndricas que al unirse forman tubos por donde circulan todas las sustancias nutritivas que necesita la planta. Y se diferencian dos tipos de conductos: el xilema, que es por donde circula el agua y las sales minerales, comúnmente se dice que es la savia bruta, y también está el floema, que transporta agua y sustancias orgánicas y constituye la savia elaborada. ¿Producto de qué? De la fotosíntesis, y que sirven de nutrientes a la planta. También hay un tejido secretor, que son conjuntos de células encargadas de segregar sustancias como la resina en los pinos. Es decir, yo a propósito les he descrito los tejidos vegetales y les he dicho qué función cumplen, y también les he empezado a describir los tejidos animales, de los cuales la clase que viene vamos a empezar con el epitelial. Después vamos a seguir con el conectivo, después con el muscular, después con el nervioso. Yo también le voy a dar a ustedes trabajos para que hagan sobre tejidos específicos. A cada grupo les voy a dar un tejido para que lo estudien, lo redacten y me lo envíen a mí. Y yo después lo subo, el trabajo de ustedes lo subo al Classroom para todos. Y también ahí voy a tener una calificación. Existen también tejidos artificiales. En el Instituto de Medicina Regenerativa de White Forest, mediante la utilización de impresoras 3D, se crearon tejidos artificiales. Miren qué maravilloso. La tecnología ayuda a la ciencia. ¿Se acuerdan que en el dilema ciencia-tecnología
Bueno, ¿se acuerdan el dilema cuando estudiamos procesos tecnológicos entre ciencia y tecnología? Bueno, acá tenemos un ejemplo. Entonces, en este instituto se partió de la impresión de estructuras cartilaginosas, óseas y musculares. Y estas impresiones que se hicieron se implantaron en roedores. ¿Qué se logró? Lo siguiente, que los tejidos artificiales se convirtieran en tejidos funcionales y desarrollaron vasos sanguíneos tisulares, algo maravilloso. Por lo tanto, el material artificial se transformó en un tejido vivo natural, algo maravilloso. Y esto en la medicina regenerativa es fabuloso. Imagínense, cuando hay que regenerar estructuras cartilaginosas, estructuras óseas y estructuras musculares. Se está tratando también de obtener sangre artificial, se están regenerando tejidos de médula ósea, es algo maravilloso. En este caso, la tecnología ayuda a la ciencia y la ciencia a la tecnología. ¿Se acuerdan que se retroalimentaba? Bien, esta clase es una introducción al tema tejidos, repito nuevamente. Yo voy a seguir explicando los tejidos base, los 4 básicos, y les voy a dar a ustedes como tareas explicar las distintas, digamos, subdivisiones de los tejidos. Y con eso yo les voy a poner una nota. Como complemento de este tema de tejidos, yo les voy a dar un glosario de términos sobre patologías, y ustedes van a tener que definirlas. En general, cuando veamos cada tejido, ustedes van a tener que, también les voy a hacer preguntas sobre patologías referidas a ese tejido, que ustedes van a tener que buscar y definírmelas. Antes de mencionarle el listado de patologías, se lo menciono ahora y después continúo con 2 palabritas sobre queratina. Por ejemplo, una de las palabras que le voy a dar para que definan es la metaplasia. ¿Qué significa? Otra palabra que le voy a dar es esclerodermia. Otra palabra que le voy a dar es dermatitis. Otra palabra que le voy a dar es ictiosis arlequín, que es muy impresionante. Otra palabra que le voy a dar es cáncer de pulmón. Otra palabra que le voy a dar es epidermolisis. Otra palabra que le voy a dar es pénfigo. También otra palabra que le voy a dar para definir es herpes. Y otra palabra, papiloma. ¿Qué es un papiloma? Y otra palabra que vamos a charlar un poquito ahora antes de terminar la clase es la queratina. Ustedes han escuchado que venden productos para el pelo con queratina y todo ese tipo de cosas. Pero ¿qué es en sí la queratina? La queratina la palabra queratina viene del griego. En griego sería kepativ, con acento en la i, pero que significa córneo. O sea, queratina viene del griego y significa córneo. ¿Qué es en sí la queratina? La queratina es una proteína de estructura fibrosa. Ya la clase que viene vamos a empezar a hablar de los distintos tejidos, ¿no? Bueno, entonces la queratina es una proteína de estructura fibrosa, muy rica en azufre y constituye el componente principal de las capas más externas de la epidermis en los vertebrados y también en otros órganos derivados del ectodermo y faneras. Dentro de las faneras, ¿cuál podemos mencionar? El pelo, las uñas, las plumas, los cuernos, las ranfotecas y las pezuñas. Una de las biomoléculas
cuya dureza se aproxima a la queratina es la quitina, pero no hay que confundirse. La quitina es un polisacárido, pero la queratina es una proteína. La fórmula de la queratina, mire, es bastante compleja. Acá está, ¿ven? Yo después se la voy a subir al Classroom, ¿no? Esta es la fórmula de la queratina. Brevemente, las queratinas suelen clasificarse en dos familias y en función de la abundancia de su producción en dos tipos de estructuras. Está la estructura de hélice alfa y la estructura de hélice beta. Muy bien. Repito, la queratina es un tipo de proteína que contribuye al endurecimiento, es un tipo de proteína que contribuye al endurecimiento de la capa superficial. ¿De quién? De la piel, al endurecimiento de la piel, del pelo, de las plumas, de las pezuñas, de los cuernos y otros derivados. Cuenta con una gran cantidad de azufre y tiene una estructura que se califica como secundaria, puesto que es una bioproteína que tiene forma de espiral y se plega sobre sí misma. Hay dos clases de queratina, repito, la alfa y la beta, y brevemente le quiero decir que la queratina alfa incluye monómeros de cisteína que forman enlaces disulfuro. Estos puentes disulfuros son los que le otorgan resistencia. Gracias a la presencia de queratina alfa, las uñas y los cuernos de los animales son tan duros. Y con respecto a la queratina beta, en cambio, no cuenta con esos enlaces, ya que carece de cisteína. Se trata de una proteína que no puede extenderse y aparece en estructuras como las telas que forman las arañas. Podemos decir que la queratina alfa puede convertirse en queratina beta. Por eso hay que explicar ciertos tratamientos que modifican las cadenas y los puentes de las proteínas, al menos en forma temporal. Lo que más conocemos todos son las queratinas del cabello, de nuestro cabello, ¿no? Pero también tenemos queratina en nuestras uñas. Hay queratinas en nuestras uñas. Entonces dijimos que hay una queratina alfa y una queratina beta, ¿verdad? Que tienen una estructura, repito, las queratinas son proteínas, mientras que la quitina es polisacárido. Lo que más conocemos es la queratina del cabello, ¿no? Cuando escuchen ustedes hablar de la cutícula, sí, porque la cutícula también está formada por células compuestas de queratina. Y también existen para el cabello tratamientos con queratina, y se usan para alisar el cabello, etcétera, etcétera, ¿no? También repara la queratina la fibra capilar, quita el encrespado del pelo y aporta brillo y vitalidad al cabello nuestro. Esto es una aplicación cosmética de la queratina, ¿no? Pero lo que es importante que tienen que saber ustedes, ¿por qué yo les menciono queratina? Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver la queratina con los tejidos? Porque la clase que viene, cuando veamos tejido epitelial, van a ver que hay una variedad de tejido epitelial que está queratinizado, o sea que tiene queratina. Y hay otra variedad de tejido epitelial sin queratina. Entonces yo por eso, en este avance sobre el tema tejidos, le di generalidad de los tejidos y le expliqué qué es la queratina. Para que cuando lean tejido epitelial con queratina y sin queratina, sepan de qué se trata. Bueno chicos, me despido de ustedes y será hasta la próxima clase donde empezaremos con tejido epitelial.